Comienzo por agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, oficinas tanto Bruselas como de Quito, por la organización de estos eventos y por supuesto a la Universidad Andina. Personalmente me incomoda mucho hablar sobre Venezuela en los términos tan crudos y dramáticos con los cuales es necesario hablar hoy, puesto que el proceso bolivariano fue durante tantos años un lugar de esperanza y de interés, no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Se desarrollaron campañas de solidaridad, seguimiento, vinieron visitas de movimientos, organizaciones, intelectuales, muy seguidamente a compartir lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y efectivamente en Venezuela durante unos años hubo unos procesos de extraordinaria democratización de la sociedad, procesos de organización popular vastamente extendidos, una construcción de confianza y de autoestima que transformó muy profundamente la cultura política popular venezolana. Y por razones las cuales voy a hablar, hoy todas estas cosas han entrado en crisis. Quisiera comenzar por decir, y esto es muy importante para aproximarse a la comprensión de lo que ocurre hoy en Venezuela, que la crisis profunda que vive hoy Venezuela no es una crisis que empezó hace 3 años. Es una crisis que comenzó hace 3 décadas. Venezuela ha tenido un siglo de rentismo petrolero y un modelo de Estado que recibe esta renta y la distribuye en una forma clientelar, construyendo un sistema político y un Estado absolutamente centralizado. Por supuesto, dependiente de los ingresos petroleros. Ya a partir de comienzos de la década de los 80, fue quedando claro que esto no era sostenible. Que no era sostenible que el país completo, cuya población crecía y cuyas demandas de la población crecían, pudiese sostenerse sobre la base, fundamentalmente, de recibir una renta petrolera. Por lo tanto, Venezuela durante las décadas de los 80 y 90 sufrió una profunda crisis económica y hubo una profunda pérdida de legitimidad del sistema político que había tenido una relativa legitimidad en las décadas anteriores. Este camino así hacia deterioro y pérdida de legitimidad y esa creciente desconexión de la población, del mundo popular, hacia el sistema político, hacia las representaciones, hacia todo lo que había constituido la Venezuela de una relativa abundancia de décadas anteriores. Llega un momento en que aparecen casi simultáneamente en el tiempo 2 cambios muy importantes que de alguna manera no resolvieron la crisis, sino que ahora es posible, un poco retrospectivamente, reconocer que lo que hicieron fue posponer la crisis. Y esto fue, por una parte, la extraordinaria capacidad de Chávez, con su liderazgo carismático, de recuperar esperanza, sentido, dirección, capacidad de organización y de movilización y energía colectiva en la sociedad. Y muy rápidamente, después del ascenso de Chávez, precios de petróleo de $100 por barril. Estos 2 pilares se constituyeron en los pilares que pospusieron la crisis en Venezuela y dieron la impresión que
se había salido de esta profunda crisis histórica, que es la crisis terminal del modelo petrolero rentista. Sin embargo, en forma casi simultánea, 2003-2004, primero fallece Chávez y después hay un abrupto colapso de los precios petroleros. Durante los años del proceso bolivariano, durante los años del gobierno de Chávez, no hubo ningún cambio importante en la estructura económica del país. Por el contrario, hubo una fuerte acentuación de la dependencia del petróleo. Como los precios subían y subían, no hubo en las políticas públicas una transición productiva hacia otras formas de organización menos dependiente, sino que, como ocurrió en el resto de los países del llamado progresismo en América Latina, se concentró la fuente de ingresos en incrementar el extractivismo. Cuando Chávez muere, 96% del valor total de las exportaciones es petróleo. 96% en un país que es altamente dependiente de las importaciones, aún para la alimentación básica de la población. Entonces, este colapso de los precios del petróleo, esta estructura en la cual el financiamiento de todo el modelo está fundamentalmente basado en la capacidad del gasto público, en que la promoción de organización popular está impulsada en una importante medida por el gasto público, en que los programas de solidaridad establecidos en América Latina y de impulso de procesos de integración, etcétera, están también en una importante medida financiados por este ingreso petrolero. Por supuesto, se altera muy significativamente si este ingreso petrolero pasa de 100, el barril pasa de 100 hasta $140, llegó a estar, a pasar en un momento a $23 por barril. Y por otra parte, el tipo de liderazgo absolutamente indispensable que se construyó en torno a Chávez hace que no existiese la posibilidad de una sustitución de liderazgo que tuviese la más mínima capacidad de darle continuidad a esta capacidad de orientación, dirección que tenía Chávez. Entonces, quiero, con esos antecedentes, entrar directamente a la coyuntura actual. No hay tiempo para hacer un balance del proceso venezolano, de reivindicar las dimensiones democráticas, de lo que cambió en términos del mundo popular, de temas de igualdad, etc. Sería un cuento largo y estoy seguro que existe en este momento más que interés en un balance del proceso bolivariano de 17 años, saber qué está pasando hoy en Venezuela y a qué corresponden esas imágenes que vemos permanentemente en la televisión de movilizaciones, sangre, fuego, violencia. Entonces, en primer lugar, hoy la economía venezolana se encuentra en una picada continuada en que el Producto Territorial Bruto tiene ya 3 años de brusca caída. El ingreso fiscal, por supuesto, se ha reducido muy dramáticamente. Las reservas internacionales están por el suelo. Crece y crece. Hoy la deuda externa es 18 veces mayor que el total de las reservas internacionales. No hay cómo pagar la deuda y para pagar la deuda hay mayor endeudamiento y renegociación de la deuda a mayores tasas de interés. O sea, una situación de estrangulamiento económico muy profundo. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias en la capacidad de importación del Estado y esto ha conducido a una severa crisis humanitaria en términos de una radical reducción de la importación de alimentos básicos y medicina básica. Esto se expresa en pérdida de peso de la población, en aumento de la mortalidad infantil, en muertes en los hospitales porque no hay insumos básicos, una verdadera crisis en el terreno humanitario. La industria petrolera está igualmente en crisis.
por diversas razones que tienen que ver con ineficiencia, corrupción, clientelismo, el hecho de que la empresa petrolera venezolana se la puso a hacer todo tipo de actividades, a hacer escuelas, a hacer cooperativas, hacer otra cosa, por falta de inversión, por el hecho de que los costos de la explotación de los petróleos pesados, que son los que tiene Venezuela ahora, es mucho más costoso y tecnológicamente requiere mayor inversión que los petróleos históricamente importantes, que eran los petróleos livianos. La producción petrolera se ha reducido muy significativamente, se ha reducido en aproximadamente 1 millón de barriles diarios. Entonces esa combinación de una baja abrupta de los precios y una reducción de la producción petrolera acentúa obviamente la crisis. Cuando fallece Chávez y nombra antes de morir a Maduro como su sucesor y hay elecciones, Maduro gana las elecciones con una muy pequeña diferencia, 1.5% de la votación, y llega a ser presidente con 2 diferencias fundamentales comparado con Chávez. Primero, carece por completo del carisma y la capacidad de liderazgo que tuvo Chávez. Carece de la capacidad de controlar a las diversas fuerzas del chavismo que apuntan en diferentes direcciones como lo hacía Chávez. Y en esas condiciones se crea una situación de un gobierno débil con incapacidad de tomar decisiones a veces impopulares cuando hay cosas obvias como el hecho de que no es sostenible una paridad de la moneda, en que la diferencia entre la paridad oficial es de 1 a 10 y la paridad en el mercado paralelo y legal es de 4.500 por dólar. O sea, eso crea una especie de caos económico insostenible, una estructura de precios absolutamente especulativa en una forma permanente, no sostenible. En esas condiciones de deterioro de las condiciones de vida, de aumento de las condiciones de inseguridad, de escasez, una inflación que el gobierno ha optado por no publicar estadísticas que den una imagen negativa del país. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros no sabemos cuál fue, en términos oficiales, cuál fue la inflación del año pasado. Entonces, de acuerdo a las cifras de investigadores en universidades o del Banco Mundial o del Fondo Monetario o de otros organismos, la inflación está calculada entre 500 y 800% el año pasado y este año va a ser bastante mayor. Entonces, en esas condiciones se realizan las elecciones parlamentarias del año 2015 y el gobierno pierde aparatosamente. Y la oposición gana 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ante esa situación en que la oposición tiene una mayoría calificada que le permite el nombramiento de los integrantes de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, etc., el gobierno decide, en lo fundamental, buscar mecanismos para no reconocer esos resultados electorales. Y eso lo hace de diferentes maneras. En primer lugar, decide que las elecciones de un estado fueron con trampa, porque supuestamente compraron votos, y con eso quitan 4 representantes de la Cámara, y con esos 4 representantes la oposición pierde la mayoría calificada que tenía. Como de todas maneras hay una fuerte mayoría, deciden a última hora, ya cuando está terminando el periodo de la Asamblea controlada por el chavismo, nombrar a la carrera a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, nombrando no solo un Tribunal Supremo de Justicia así 100% chavista sectario, sino además algunos y algunas que ni siquiera cumplían con los requisitos formales básicos para ser integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, con un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente controlado por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, después de meses
en que no pasa nada, en que no se convocan nuevas elecciones en el estado Amazonas, en que ni siquiera se abre alguna investigación inicial para ver si efectivamente hubo alguna trampa electoral, algún hecho ilícito electoral en las elecciones de este estado. Definitivamente, después de muchos meses, eso fue, digamos, en diciembre del 2015, ya tenemos año y medio desde esas elecciones y este estado no tiene representación. Es el estado que tiene la mayor representación indígena, tenía 3 diputados indígenas de los 4. La Asamblea decide incorporar a estos diputados. El Tribunal Supremo de Justicia responde inmediatamente diciendo que la Asamblea está en desacato y por lo tanto cualquier decisión que tome la Asamblea de ahí en adelante no tendrá validez. Convirtieron a la Asamblea Nacional en una especie de club de debate político sin poder alguno dentro de la estructura del Estado. Teníamos elecciones, un referéndum revocatorio contemplado por la Constitución, se hicieron todos los pasos para hacer el referéndum revocatorio, a última hora el Consejo Nacional Electoral simplemente lo canceló. Había, de acuerdo a la Constitución, elecciones de gobernadores en diciembre del año pasado. El Consejo Nacional Electoral, de buenas a primeras, las pospuso indefinidamente, violando claramente la Constitución. En estas condiciones, Maduro se autodeclara, declara el país en estado de emergencia y se atribuye poderes extraordinarios que están contemplados en la Constitución solo por 3 meses renovables a 6 y solo con la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero como no hay Asamblea Nacional, se autoatribuye el poder de gobernar por decreto en términos continuos. Tenemos un presidente que gobierna por decreto desde febrero del año pasado. Entre esos pequeños decretos está, por ejemplo, el decreto de abrir 12% del territorio nacional a la gran minería, una parte fundamental del territorio en términos de pueblos indígenas, de agua, de diversidad biológica, de formar parte de la foresta amazónica, y eso simplemente lo decide el presidente por un decreto con poderes que en sí mismos son violatorios de la Constitución. Entonces, en esta situación terminan por cerrarse todas las alternativas, todas las opciones, todas las posibilidades, y ante el deterioro creciente de las condiciones de vida, empieza entonces este proceso de movilización por parte de la oposición, que hoy expresa el descontento de una grandísima mayoría de la población venezolana. La encuesta más generosa atribuye una distribución de 70 a 30% y eso no corresponde con la mayoría de las encuestas que se acercan más a 80-20. Entonces nos encontramos con que el juego está trancado. Si no hay ningún tipo de posibilidad electoral, porque todas las elecciones están, digamos, suspendidas, la Asamblea Nacional no existe, un gobierno que gobierna todo por decreto. La respuesta ante estas movilizaciones es una respuesta en lo fundamental violenta, y todos ustedes han visto la cantidad de muertos que se ha producido. Acá quiero destacar una cosa. De los dos lados hay sectores que están interesados en que el desenlace de esta crisis sea lo más violenta posible. Hay algunos sectores del alto gobierno que están de tal manera metidos en masivos niveles de corrupción que están dispuestos a defender sus privilegios a como dé lugar, no importa cuántos muertos. Y hay sectores de la extrema derecha que quieren que la salida de esta crisis no sea una salida electoral en la cual el chavismo quede vivo. Quieren, por el contrario, que sea una salida violenta, que garantice extirpar al chavismo, de manera que esto sea sirva de escarmiento para que todo el imaginario de posibilidad de transformación y de organización popular, etcétera, desaparezca por los siglos de los siglos. Entonces, esto hace que este riesgo de violencia no solo sea un riesgo de desborde de violencia, sino que también sea una violencia que está siendo alimentada por sectores de los dos lados. Y en este contexto tan complejo,
Chávez decide llamar una asamblea constituyente. Maduro llama esta asamblea constituyente en violación de la Constitución, porque tendría que hacerse un referéndum consultivo para tomar la decisión si se quiere desechar la Constitución de la época de Chávez y convocar una nueva elección. Y además se ha anunciado que de los 500 integrantes de esta asamblea, la mitad serán representantes de organizaciones sociales. Eso quiere decir, por supuesto, en el contexto venezolano, representantes de organizaciones sociales chavistas. Entonces hay dos posibilidades en esta asamblea. Una posibilidad es que a través de una ingeniería electoral mañosa conviertan la minoría que hoy representa el chavismo en el país en una mayoría, lo cual llevaría inevitablemente a que la convocatoria no solo sea inconstitucional, sino absolutamente ilegítima y nos llevaría a niveles crecientes de violencia. O la otra opción es que sean elecciones abiertas, libres, universales, secretas, etcétera, etcétera. Y eso llevaría a una constitución controlada totalmente por la derecha y a reemplazar la constitución venezolana por una constitución neoliberal. Entonces, hoy en este sentido no hay salida, y en la medida en que la violencia se incrementa, nos estamos acercando en condiciones de rencores que crecen y imposibilidad de diálogo, y esta concepción no solo concepción, sino sentimiento incorporado a la sociedad de amigo-enemigo, etcétera, nos encontramos, y una población altamente armada, y la amenaza de Chávez de entregar 100.000 fusiles a las milicias bolivarianas, nos encontramos ante el riesgo de una guerra civil. Muchas gracias.